Bueno, hoy en la sección de técnicas, miren qué punto más lindo. Otro de los clásicos, clásicos si los hay, el punto peruano o punto palo de escoba. Cada vez que digo punto palo de escoba, me viene a la memoria mi abuela que competía con una vecina a ver quién tejía con el punto palo de escoba. Era una risa, pero bueno, es una anécdota que siempre que hago este punto, recuerdo este punto, me acuerdo de mi abuela y una vecina, una señora doñana, que era un amor, que me enseñó a bordar a los 5 años. Yo hoy soy un desastre bordando, pero bueno, así empecé. Bueno, volviendo al punto peruano, miren lo que es divino. Acá les voy a mostrar este, que es el más pequeño. Lo podemos hacer, se dice palo de escoba porque se utilizaba un palo de escoba. Me río porque me sigo acordando de mi abuela Valentina y doñana. Un palo de escoba se utiliza porque es el que le da la distancia a este calado, ¿eh? Entonces por eso se lo llama palo de escoba. Este es un palito similar a un palo de escoba, pero bueno, también lo podemos hacer con reglas. Cuanto más ancho es, más calado queda el punto. Esta es bastante ancha. Y si no tenemos una regla común, estas chiquititas, que quedan muy bonito. Esta sería la distancia de esta regla. Miren qué bonita que queda esta muestra. La verdad que es un punto precioso. Y también podemos utilizar estas agujas. Yo, por ejemplo, esta es una número 15, que utilizamos este diámetro, no la punta, pero es práctica para llevarlo abajo del brazo y cargarlo con las lazadas como las vamos a mostrar ahora. Este lo hice con la aguja. Miren qué bonito que queda. Es más pequeño, pero queda realmente precioso. ¿Ven? Estos están todos del derecho. Y este está hecho con este palito, que es como similar al palo de escoba. Es apenas un poquitito más chico en diámetro. Y miren, es más chico en diámetro que el palo de escoba original, el que tenemos todos, y así todo es bastante calado. Así que con un palo de escoba, un trozo del palo de escoba, quedaría más caladito. ¿Qué diferencia hay aquí? Que yo lo combiné una hilera del punto peruano y una hilera en varetas. Y miren qué bonito que queda. Obviamente podemos combinar con otros puntos o otro calado o una simple rejilla y luego el punto peruano. Bueno, para soñar, imaginar y crear siempre hay tiempo y es lo divertido del crochet, ¿no? Que nos brinda tantas opciones. Bueno, esta era una combinación. Aquí tenemos otro y este pequeñín me encanta. Miren qué lindo efecto que causa. Pero bueno, ahora les voy a mostrar con una regla, porque una regla también la tenemos en casa. Puede ser un cartoncito que sea firme, que no tenga ningún tipo de asperezas para que puedan deslizar las lazadas. Por eso se utilizan estos palitos de escoba o esta aguja, por ejemplo. Esta es bien gruesita, que es linda. O puede ser, para que sea bien calado, algo más ancho. Pero bueno, la muestra la vamos a hacer, voy a dejar esto por aquí, y la voy a hacer con la regla. Este punto se hace con un múltiplo de 5, o sea que 5 más 5 más 5 más 5. Bueno, ustedes van a elegir. Pueden empezar con una muestra, si no lo conocen, sé que hay mucha gente que lo conoce y que trabaja mucho con este punto, para chales, para un suéter. Hacemos 2 rectángulos con esto y nos hacemos un regio chaleco o un suéter. Miren qué bonito que queda. Es muy muy vistoso también, es un punto ya un clásico. Bueno, yo voy a utilizar esta lana de un grosor, debe tener 3 milímetros, 4 milímetros aproximadamente para hacer una muestra. Y vamos a iniciar con una cadena. Voy a hacer un múltiplo de 5, así que puedo cargar 20, 25, como para hacer una pequeña muestra. Pero recuerden, ustedes cada 5 van y luego buscan la medida que ustedes realmente necesitan. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Aquí tengo una pequeña muestra que nosotros podemos iniciar desde ahora, desde la base de cadenas, tengo 20 puntitos. Podemos hacer una hilera en punto bajo y luego iniciar el punto peruano o el punto palo de escoba. O podemos hacer una línea de varetas. Nosotros, como ven acá, lo podemos colocar este punto como queramos y donde nosotros decidimos agregarlo. No necesariamente tiene que ser siempre una base de cadenas.
¿eh? Pueden hacer una base de punto bajo, de media vareta, y luego iniciar, que quizás también les resulte un poco más práctico cuando uno no lo conoce y tiene que hacerlo, tejerlo por primera vez. Bueno, una vez que acá tengo 20 puntos. Lo que tengo que hacer con el último punto es estirar la lazada. Y voy a tomar la regla. Yo puedo tomar la regla con esta mano y puedo ir cargando la regla con las lazadas de este lado. Voy a ir pinchando y cargando, pinchando y cargando. O puedo poner la regla de este lado. Eso ustedes lo van a ver qué es lo que les resulta más fácil. Cargan la primera lazada y luego con la aguja van a pasar al segundo punto. Ahí. Estiran la lazada y cargan sobre la regla. Se me salió, porque yo les quería mostrar que pueden hacerlo de este lado también, pero a mí me resulta más fácil al revés. O sea, a mí me resulta más fácil tener la regla con esta mano y ir cargando de este lado, pero ustedes prueben qué es lo que les resulta más cómodo. Simplemente es, pinchamos en el punto que sigue, busco esa lazada, la estiro y la cargo sobre la regla. ¿Ven? A mí me resulta más cómodo tenerlo en la mano izquierda, mi regla o el palo. Con la aguja, esperen que voy a desatar un poco mi lana. Con la aguja esta quizás es más fácil porque la colocamos debajo del brazo, entonces no tenemos que sostener todo el tiempo con la mano la aguja para cargar las lazadas sobre la aguja, porque la que está acostumbrada lo pone debajo del brazo y ya lo vamos cargando, es mucho más simple. Pero cuando tenemos una pieza que es cortita, bueno, ustedes van a buscar el método que mejor les resulte. Pueden sujetarlo del lado derecho o del lado izquierdo. Ustedes se fijan. A mí me resulta mucho más cómodo cargarlas de esta forma. Y tenemos que ir punto por punto. Vamos a ir divisando cadenita tras cadenita. Estiramos la lazada y la cargamos sobre la regla. Ahí, ¿ven? Vamos a ir punto por punto hasta obtener las 20 lazadas que corresponden a los 20 puntos. Cuando nosotros tenemos que hacer un tejido más largo, lo podemos hacer por tramos si no entra todo. Podemos ir ajustándolo en una regla, pero por ahí queremos hacer algo bien ancho, entonces vamos a hacer una tanda y luego hacemos la otra. Vamos tejiendo y luego le vamos agregando las lazadas a la cadena. Eso van a tener que ir fijándose, pero se puede. Esto es una pequeña muestra, como para que el que no conoce este punto, que es realmente divino, se usa muchísimo cuando se hace bien calado con un calado grande en verano. Para remerones, para chalecos, para saquitos, para salidas de playa o de pileta, porque es un punto que se hace bien caladito y la verdad que es muy, muy vistoso. Pero si lo tejemos con lanitas así gruesitas y no tan ancho, que puede ser la regla o una aguja o el palito, entonces resulta una trama muy interesante como para hacer un suéter o un chal y queda realmente precioso. Bueno, esto es muy simple. Vamos estirando las lazadas y cargando la regla. Me voy a quedar a terminar y ya les muestro cómo sigue este punto precioso. Bueno, acá tengo ya cargadas todas mis lazaditas y ahora vamos a ir sacando de 5 en 5. Y vamos a hacer así. Levanto la hebra, acá voy a sujetar de esta forma mi regla. Ustedes ya les mencioné que tienen que ponerse cómodas a la hora de hacer este punto. Tengo mi lazadita aquí en mi mano porque yo siempre sujeto con la mano izquierda. Y voy a sacar 5 puntos. Los puedo ir sacando ahí de a poco y cargándolos en la aguja. 5 lazadas vendrían a ser. Tengo 2, 3, 4 y suelto la quinta. Ahí está. Una vez que tengo las 5 lazadas sobre la aguja, vamos a tomar la hebra, la enganchamos y la pasamos por dentro de todas esas lazadas. Tengo aquí el rulito en la aguja, voy a hacer una cadenita. Esta cadenita
siempre se va a repetir cada vez que iniciemos uno de los extremos y no cuenta para los puntos que tenemos que hacer. A partir de ahora vamos a contar 5 puntos bajos, pero esta no la vamos a contar. Entonces, por dentro vamos a dividir, porque ya con esa cadenita, miren, hace una especie de torzada, pero nos queda un huequito en el centro. Solito se va formando ese huequito. Dentro de ese huequito, del centro de esa torzadita que se forma, vamos a entrar con la aguja. Vamos a buscar la hebra y la traemos. Aquí ya tenemos los 2 rulitos cargados para hacer el primer punto bajo. Tejo el primer punto bajo. Y así voy a ir repitiendo, siempre metiendo la aguja en el centro de este huequito que se nos forma. Y vamos a completar esos 5 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4 y uno más, 5. Acá recuperamos ya los 5 puntos de base y nos queda esta torzadita formada que sería el primer punto. Miren qué bonito que queda. Y ahora vamos a ir repitiendo. Tantas lazadas tengamos, vamos a ir sacando de 5 en 5. Aquí tengo 3 y aquí tengo 2 más, son 5. Estos quedan en espera y vamos a trabajar con estas 5 lazaditas. Las mantenemos ahí, bien tirante en la aguja. Traemos una lazada y ya sacamos y tenemos los 2 rulitos para hacer el primer punto bajo que corresponden a este segundo punto, que sería punto peruano, punto palo de escoba. Acá tengo uno, abro un poquito más con la aguja para poder ver el huequito. Igual de todas maneras se ve fácilmente ahí, porque ya el primer punto lo divide. Tengo un punto bajo completo. Tengo que hacer 4 más. Ahí tengo 2, 3, 4 y 5. Y miren qué belleza cómo va quedando este punto. Es precioso. Para saquitos de bebé queda espectacular. Bueno, acá voy con otros 5 más. Tengo 2, 3, 4 y 5. ¿Qué les quiero contar? Quizás cuando nosotros vamos sacando las lazadas nos pueda llegar a faltar alguna, puede pasar, pero cuando nosotros tejemos los 5 puntos bajos, acá saco el primero, ahí recuperamos si es que nos faltó alguna en alguna vuelta. No se hagan problema, que tiene solución, porque estamos recuperando los 5 puntos cuando hacemos dentro de estas lazadas los 5 puntos bajos. Acá tengo 2, 3, 4 y 5. Porque puede pasar que se encuentren con 4 lazadas en vez de 5. Puede pasar, quizás se agarraron uno de más aquí, o quizás les faltó alguno, pero no se hagan problema porque el punto sale igual. ¿Vieron? No vamos a tener que detejer todo porque si no nos volvemos locos y nos estresamos. No hay que estresarse, hay que disfrutarlo. Termino con la regla, la apoyo aquí porque luego la voy a volver a usar. Tengo las 5 últimas lazaditas y vuelvo a repetir el mismo movimiento. Ahí hice un punto bajo y dentro del huequito completo con 4 más. Tengo 2, 3, 4 y 5. Bueno, voy a tirar un poquito, me voy a detener, lo voy a apoyar sobre la mesa porque quiero que lo vean bien. Miren qué belleza la trama que se forma con este punto. Es realmente precioso. Bueno, acá llega la hora de jugar. Nosotros podemos volver a cargar la regla con las lazadas, el palo, lo que ustedes utilicen, la aguja, lo que a ustedes les guste. También podemos volver, como hice acá por ejemplo, una fantasía, toda una hilera de varetas. Entonces acá es el momento. Si yo voy a tejer y combinar varetas o algún punto que quiera combinar entre este punto y otro, entonces si giro y comienzo a tejer, por ejemplo acá podría ser la misma cantidad de puntos que tengo en varetas. Y cuando llego a este extremo, entonces reinicio con la regla y vuelta de nuevo hacia atrás cargando lazadas. En esta ocasión simplemente voy a hacer una vuelta más con la regla. Entonces, una vez que llegamos al final, voy a achicar un poquito, ahí, volvemos a cargar la regla. Este es el primero, que pertenece al primer punto,
la primera lazada. Y así vamos a ir cargando como hicimos recién. Acá es mucho más fácil porque miren, acá teníamos que ir pinchando las cadenitas de base. Pero acá nosotros vemos con mucha facilidad cada punto. Entonces la segunda hilera y las que vienen ya van a resultar más fácil de sujetar estas lazadas. Vemos con mucha claridad el punto de base y es simplemente entrar con la aguja, tomar una hebra, la estiramos y la vamos cargando sobre la regla o el material que hayan elegido, que puede ser el palo de escoba, puede ser una aguja de las más gruesas que tengan, de estas de tejer a 2 agujas. Esta es número 15. Puede ser una regla más ancha y así ustedes van a ir haciendo este punto que es divino. Miren que con qué facilidad ahora carga mucho más fácil, y aparte a medida que lo van conociendo al punto resulta siempre, como todo, mucho más fácil. Bueno, me voy a quedar cargando, así mostramos la segunda hilerita y ya van conociendo los que no conocían este punto o los que alguna vez lo vieron y no sabían cómo se hace. Bueno, acá tenemos uno más para guardar en nuestro cuadernito de técnicas, en nuestra sección de técnicas del canal, y ustedes vayan teniendo otra opción más de un punto precioso. Me quedo cargando y ya les muestro. Acá cargué una vez más. Miren qué simple que es y qué fácil. Acá atrás nos queda un bordecito. Y otra vez es repetir exactamente lo mismo. Saco las 4, acá tengo 4, una más, 5 lazaditas. Las sostengo en la aguja. Voy en búsqueda de mi hebra. Y una vez más, recuerden que esta cadenita que hacemos no cuenta para los puntos que tenemos que hacer, que son 5. Esta solo sostiene, en primer lugar aquí, todas estas lazadas, pero ahí nos ayuda para formar el primer punto bajo. Ahí va, 1, y así vamos a ir haciendo los 5, y luego repetir siempre lo mismo. Tengo 3, 4 y 5. Y saltamos directamente a las 5 próximas. ¿Ven? Las vamos soltando de a poquito. Hay gente que suelta toda la regla, por ejemplo. Pero bueno, a mí me gusta ir sosteniéndolas así porque un poquito como que se tuercen cuando las soltamos. Hay gente que suelta todo y se maneja con el tejido libre. Pero bueno, es una cuestión de práctica. A mí me gusta ir sosteniendo en la regla y las vamos tejiendo de a poquito. Y es repetir. Siempre repetimos lo mismo. Miren qué bonito que queda. Es un punto realmente bello, bello. Bueno, acá no lo voy a terminar porque ya les he mostrado, pero miren qué bonito. Y acá este es la misma regla, pero la lana es apenas un poquitito más finita. Miren cómo cambian siempre los tejidos cuando usamos diferentes agujas o diferentes materiales. Y esta con la aguja número 15 de tejer. Miren qué belleza este punto. Y bueno, acá una combinación de varetas y punto peruano. Bueno, espero que les guste y sigamos tejiendo bonito.